estudios, aunque vamos a tener otras patologías, pero espero que ustedes en la práctica puedan ver lo que vamos a ver o lo que vamos a aprender en la charla de hoy, lo puedan ver ustedes mismos, palpar, tocar, mirar, preguntar. Bueno. ¿Qué es el puerperio? El puerperio, según aquí les traje esta frase del doctor Williams, que es el autor del libro de la obstetricia de Williams, donde él dice, aunque los cambios que se producen durante el puerperio se consideran fisiológicos, están muy cerca de lo patológico, en la medida en que ninguna otra circunstancia se produce un metabolismo tisular tan marcado y rápido sin apartarse de un estado de salud. Por eso es importante que lo veamos, porque hay cosas tan rápidas que suceden que si no los conocemos, creeríamos que estamos ante una enfermedad. Si fuéramos internistas y no hubiésemos pasado, no vemos lo de ginecobstetricia, creeríamos que todo esto es patológico. Entonces, por eso es muy importante que lo sepamos, que sepamos qué es lo normal para que aprendamos qué es lo patológico o podamos darnos cuenta cuando algo es patológico en el puerperio. Entonces, el puerperio viene del latín puer, que significa niño, y par, que significa dar a luz. Entonces, el puerperio es dar a luz un niño. Y es el periodo que va desde el parto, o sea, desde que se da el alumbramiento, desde que sale la placenta, hasta 6 semanas, más o menos son 42 días, y es el periodo donde la mamá o la mujer vuelve a restaurar todos estos cambios anatómicos y fisiológicos que se dieron en el embarazo y volver a su estado pregestacional o pregravidez. Hay algunas cosas que definitivamente no vuelven a su estado pre, pero la mayoría vuelve a su estado original. Entonces, el puerperio se divide básicamente en 3 etapas. El inmediato, que es en las primeras 24 horas, que es donde ocurren los cambios como digamos que fisiológicos más importantes o donde se pueden presentar las hemorragias o las complicaciones más graves, donde debemos estar muy pendientes de estas maternas. El mediato, que se da del segundo día al séptimo día, y ya se puede considerar el tardío, que se da del octavo día al 42 día. Algunos le llaman a esta etapa lejano, pero más o menos podemos decir que es inmediato, mediato y tardío. Bueno, los ojos ven lo que la mente conoce. Por eso es importante que veamos lo fisiológico para que ustedes se den cuenta cuando algo es patológico, porque si no lo conocemos, si no lo sabemos, no lo buscamos, no nos damos cuenta. Empecemos por los cambios del útero. Entonces, el útero más o menos en un embarazo puede alcanzar 11 veces su tamaño normal. Más o menos en el momento inmediato posparto, el útero queda como a nivel umbilical y más o menos tiene un peso de 1000 gramos. A la semanita ya el útero va a estar pesando 500 gramos y más o menos cuando el puerperio está terminando ya está pesando unos 100 gramos. Entonces, cuando vamos a examinar la paciente, entonces vamos a encontrar en el primer día posparto que el fondo del útero va a estar más o menos a nivel umbilical y es un útero de consistencia dura, que eso se llama tono. Entonces ustedes van a palpar a las mamitas y van a encontrar que en el primer día posparto el útero va a estar a nivel umbilical, debe ser de buen tono, o sea, duro, más o menos alrededor del ombligo. En la primera semanita ya el útero está entre el ombligo y la sínfisis, va a estar como en la mitad, y ya después de la segunda semana va a estar intrapélvico. Más o menos algunos calculan que baja 2 centímetros diarios, si queremos decirlo por días, pero más o menos es a nivel umbilical inmediatamente, a la semana en la mitad, y ya después va a estar intrapélvico. ¿Qué pasa con esto? Porque es importante, porque si una persona, una mamita tiene una infección pélvica, tiene una endometritis, puede ser que el útero no tenga esa involución normal, esté más grande de lo que le corresponde y el tono no sea fuerte, duro, sino menor, y eso puede ser una endometritis o una atonía, sobre todo en el puerperio inmediato. Una atonía uterina nos puede producir una hemorragia. Entonces, vamos con las modificaciones.
Empecemos por los vasos uterinos. Como ustedes ya vieron en el embarazo, las arterias aumentan de tamaño, aumenta el flujo vascular para poder mantener ese embarazo. Y luego entonces ya en el puerperio estos vasos se van obliterando y se reabsorben y son reemplazados por vasos más pequeños. Porque este flujo, si sigue este volumen, pues la paciente en un puerperio, si no se da esa disminución de los vasos, los sangrados serían muy, muy graves. Entonces los vasos van volviendo a su tamaño anterior, se van hialinizando, van disminuyendo su calibre. ¿Qué pasa con el endometrio? Entonces, el endometrio se ha transformado en el embarazo, luego al desprenderse, al terminar el embarazo, la capa superficial se vuelve necrótica y ella se va a desprender como en forma de loquios, que llamamos en el puerperio, se llama ese desprendimiento de esa capa, se llama loquios, y queda la capa basal que ella se vuelve a regenerar más o menos entre el 7º y 16 días, ya ese endometrio está regenerado, excepto en el sitio donde se implantó la placenta. Porque donde la placenta se implantó, tiene un proceso de regeneración diferente. Pero el endometrio en el resto del útero sí se va regenerando y queda la capa basal y la superficial sale. Entonces, esta digamos que es una placenta y más o menos el sitio donde se implanta la placenta en el útero puede ser del tamaño más o menos cuando la placenta sale del tamaño de una palma de la mano, ¿no? A nivel dentro del útero pueden más o menos ustedes calcular que el tamaño de esa inserción en el útero es como de la palma de una mano. Y al final de la segunda semana ya ese sitio de implantación se va a reducir a 3 a 4 centímetros. Entonces, ese tejido se desprende diferente al resto del útero. Ese tejido se forma como una costra, como una cicatrización cuando tenemos una herida que se forma con costra, con todo el proceso de cicatrización y luego eso se desprende. Se va a desprender generalmente a veces al 7º, al 14 día. Puede ser que la paciente tenga un sangradito mayor y puede verse al desprendimiento de ese sitio de inserción placentaria. ¿Por qué es importante esto? Que lo sepamos, que es diferente al resto del endometrio, porque esto puede causar una hemorragia tardía. Entonces hay mamás que salieron de su puerperio normal, sangrado normal, de pronto la segunda semana vienen por una hemorragia severa y se debe al desprendimiento del sitio de inserción placentaria. Entonces hay personas, bueno, digo médicos o que de pronto no tienen en cuenta esto y la paciente llega con sangrado y le hacen un legrado y un legrado pues lo que va a hacer es que aumente el sangrado porque lo que se está desprendiendo es la costra. Entonces lo que necesitamos es uterotónicos, necesitamos es que aumente la contracción, manejarla, pero no alegrarla, a no ser que sean restos que queden en la cavidad o una endometritis que es diferente. Entonces por eso es importante que conozcamos esta característica que en esa área es diferente el desprendimiento que en el resto del endometrio. Aquí esto es para mostrarles cómo son los loquios en el puerperio. Entonces los loquios es el sangrado que produce la mamita en el puerperio. Entonces los 3 primeros días estos loquios van a ser rojitos. La placenta les dice que tienen, ustedes lo pueden ver, es un sangradito con coágulos pequeñitos, no deben ser coágulos grandes, o solamente sangrado, está compuesto pues de decidua, de eritrocitos, de leucocitos, pueden haber bacterias, no es completamente aséptico. Luego ya hacia la segunda semanita va a ser un sangrado un poquito aquí menos, pero después va a pasar a ser como un sangrado café en la segunda semana y luego se va a tornar de este color. Entonces, si ustedes ven o la mamita les dice que el flujo es como amarillo, es normal porque es ya tejido leucocitos. Entonces, este flujito le puede durar a la mamá durante todo el puerperio y es normal. Entonces, esta es la evolución del sangrado materno en el puerperio o los loquios propiamente dichos que sí se llaman. Entonces, primero son rojos, luego chocolates y luego van a ser amarillos, blanco-amarillentos. Escasos. En ningún caso va a tener mal olor. En ningún caso puede tener mal olor porque si estos loquios tienen mal olor, estamos hablando de una infección, una endometritis.
Bueno, ¿qué pasa con el tracto urinario? Entonces ya dijimos que todo el proceso del puerperio es volver al estado pregestacional. Entonces, en el estado del embarazo aumenta la filtración glomerular, la cual se produce pues en el embarazo, la vejiga ha aumentado de tono, los ureteres están dilatados. Entonces, ¿qué pasa? Que la vejiguita en el puerperio puede producir retención urinaria, entonces hay que estar pendiente porque en ese primer día esa vejiguita está distendida, puede haber residuo y eso nos puede predisponer a infecciones urinarias. Todo vuelve a su estado pregestacional, pero puede haber en estos primeritos días, en el primer día del puerperio, una retención urinaria que da residuo porque la filtración está aumentada y la vejiguita está hipotónica. También pueden haber sucedido trauma en la uretra por el parto, edema, y hace que la mamita haga retención urinaria. Entonces es importante la vigilancia de la diuresis en el puerperio. Bueno, esto pasa pues con la parte de la orina. ¿Qué pasa con el cuellito uterino? Entonces, el orificio cervical interno, después del parto, pues queda dilatado y él más o menos puede permanecer dilatadito un dedito, 1 centímetro en la primera semana y luego ya se cierra. Y ya no se puede introducir el dedo intra del útero ya después de que ha pasado una semanita. Si el cuello permanece abierto, eso es también un signo de una endometritis. Acá lo que les muestro es que después de un parto, un cuellito no vuelve a ser puntiforme. Se desgarra lateral y queda así. Entonces ustedes cuando hagan una especuloscopia de una paciente que ha tenido un parto, no van a encontrar un cuello así, sino así. Este no vuelve a ser. Si es una cesárea puede volver a ser así, pero si fue un parto nunca vuelve a ser puntiforme, sino va a ser así, porque va a tener unos desgarros laterales y al cicatrizar queda así. Esto es importante de pronto en medicina legal, que tengan que hacer algún concepto, alguna revisión y ustedes se pueden dar cuenta si esa mamita había tenido partos. ¿Qué pasa con la vagina? La vagina, bueno, esta es una foto de una vagina, comparando una vagina de la menopausia, pero traje esta foto porque así es la vagina antes, con sus rugosidades, ¿no? Con sus pliegues, y después del parto la vagina se vuelve lisa, pierde la rugosidad, pierde los pliegues, pero eso se va recuperando en el puerperio, vuelve otra vez a su estado anterior. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque pues esta vagina, por la disminución de los estrógenos en el puerperio, va a tener una pobre lubricación, va a estar lisita y de pronto, pues si esta paciente que tiene relaciones sexuales puede ser que sean dolorosas porque la vagina todavía no ha recuperado su estado anterior. Entonces vuelve otra vez a tener sus repliegues, de pronto no va a ser igual que antes del embarazo, pero vuelve a su estado normal. Inmediatamente en el posparto vemos una vagina hematosa, lisa, y después ya vuelve a tener sus rugosidades anteriores y su lubricación anterior por el efecto de los estrógenos. En este momento está hipoestrogénica. ¿Qué pasa con las carúnculas? Las carúnculas, pues ellos, ustedes saben que el himen pues tiene diferentes formas, pero después de que ha ocurrido un parto, se forman lo que llamamos las carúnculas, ¿sí? Que son esos pequeños colgajos que quedan después de que ha tenido el parto. Entonces quedan esas pequeñas prominencias que se llaman carúnculas mirtiformes. Bueno, ¿qué pasa con el periné? Entonces, el periné, al tener un parto normal, pues los músculos pueden sufrir injuria durante el trabajo de parto, pueden lacerarse, pierden el tono y pues eso nos puede predisponer a incontinencia urinaria posterior o relajación del piso pélvico y prolapsus, ¿no? Entonces, cuando la mamita le damos de alta o cuando la revisamos, pues le recomendamos hacer ejercicios que llaman ejercicios de Kegel para volver a coger tono en estos músculos, que por el peso, por la fuerza, se relajan, ¿no? ¿Y qué pasa con la pared abdominal? Pues la pared abdominal se distiende, los ligamentos también, pues
se estiran, se aflojan y puede producirse lo que llamamos las estrías, ¿no? Entonces la mamita después de parto, estos son los rectos, puede ocurrir una diastasis de rectos que queda este espacio aquí como separado y después pues vuelve a su recuperación después del puerperio lentamente a su recuperación normal, pero pues sí requiere como recomendarle a la mamita ejercicios para que esta pared vuelva a coger todo. Y aquí es lo que vemos, esas estrías que pueden quedar en la piel por la distensión en el embarazo, que primero son oscuras, cafés, y luego con el tiempo se van a volver transparentes, plateadas. No todas las mamitas pues les va a producir el embarazo estrías, ¿no? Pero es parte del proceso. Bueno, lo que más les preocupa a veces a las mamás, que es la pérdida de peso, más o menos de 5 a 6 kilos en el posparto, cuando sale la placenta, el líquido, el recién nacido, la mamita puede perder inmediatamente más o menos 5 a 6 kilos. La diuresis en el posparto va a estar aumentada, más o menos una mamita en el puerperio puede llegar a orinar 2 a 3 litros diarios y va más o menos a perder 2 a 3 kilos por diuresis. La transpiración en el puerperio inmediato va a estar elevada, también va a perder líquidos por esta causa. Más o menos se considera que en la segunda semana del posparto ya la mamita ha perdido la mayoría de peso y más o menos se dice que su peso anterior lo va a obtener a los 6 meses posparto y que de pronto pueden quedar con un exceso de peso de 1.4 kilos, 1.4 kilos aproximadamente. Esto es aproximado. ¿Qué pasa con los cambios hematológicos? Entonces, como ya sabemos, el volumen vascular aumenta en el embarazo y esto vuelve ahora en el puerperio a su estado anterior, entonces la masa eritrocitaria aumenta en un 15% en la primera semana, que estaba diluida. Lo que es también muy importante en el puerperio es que siguen estando los leucocitos bastante elevados, pueden llegar hasta estar hasta 30.000, a expensas de los granulocitos, con una linfopenia relativa y una eosinopenia absoluta. Esto es muy importante cuando ustedes están revisando una mamita en la que le sospechan una infección, una endometritis, porque ya saben que los leucocitos per se van a estar aumentados y tienen que usar reactantes de fase aguda o otros medios para saber si realmente la mamita está cursando con una infección, porque si nos quedamos solos con los leucocitos, pues ellos van a estar aumentados y no sabemos si es por el puerperio o es porque hay una infección. En la coagulación esto también es muy importante porque el fibrinógeno está aumentado, el factor 8 también, desde el segundo día, por lo menos durante la primera semana van a estar aumentados. Eso va a producir una hipercoagulabilidad y obviamente esto nos trae como consecuencia que tenemos en el puerperio alto riesgo de hacer una trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, claro. Entonces es muy importante que cuando estamos con una mamita del puerperio, dentro de nuestras recomendaciones, sea que deambulen tempranamente. A las 12 horas como mínimo debe estar una paciente, como máximo digo, porque si es un parto normal se puede levantar antes, pero deben ya estar deambulando para evitar los problemas trombóticos. Bueno, la hipervolemia, como ustedes saben, el volumen vascular, lo que ya les había dicho, aumenta en el embarazo para prevenir también la descompensación en el momento del parto. Entonces, esa hipervolemia pues se pierde como una hemorragia postparto, o sea, se recupera la volemia, pero el gasto cardíaco va a seguir elevado por lo menos 24 a 48 horas, entonces la mamita va a estar todavía taquicárdica un poquito. También la resistencia vascular está disminuida, ¿no? Entonces, eso hace que aumente también el flujo renal, todo eso todavía en el puerperio. Entonces vuelve a los valores pregestacionales más o menos al 10º día. La presión arterial regresa también a los valores anteriores, pero estos primeros días puede estar la mamita todavía con la frecuencia cardíaca elevada, con la presión arterial baja, por los cambios vasculares. Y la resistencia vascular todavía está baja, por eso a veces también es normal que todavía haya edema, porque hay dificultad para sacar todo ese líquido porque la resistencia vascular está todavía baja, ¿no? Pero luego vuelve otra vez a su estado anterior, todo vuelve a su estado pregestacional. ¿Qué pasa con el sistema endocrino? Pues los estrógenos y la progesterona van a estar disminuidos, ¿sí? Ellos están bajos,
y le dan chances a la prolactina, que es la que va a estar encargada ahora de la lactancia. Entonces va a haber un aumento de la prolactina y una disminución de los estrógenos y los prostágenos, por eso les digo que se produce también una cierta resequedad vaginal, una disminución de la libido, todo esto porque estamos como dedicados a la lactancia. La ovulación o que se vuelva al ciclo normal también depende mucho de la lactancia materna. La lactancia produce el ciclo de amenorrea en ovulación. Entonces, en una mamita que no lacte, puede ya al 27 día posparto estar ovulando, y una mamita que lacte toda su toma juiciosa pudiese llegar hasta volver a tener su ciclo menstrual hasta 2 años después del parto. Más o menos a los 6, 7, 9 meses se está ya empezando a ovular nuevamente, ¿no? Se empieza el ciclo. ¿Qué pasa con el sistema gastrointestinal? Entonces resulta que la progesterona produce relajación del músculo liso. Entonces el sistema digestivo va a estar un poco relajado, el colon va a estar relajado, puede producir atonía. Entonces la mamita en el puerperio va a tener un poquito de distensión, va a tener estreñimiento, por eso también es recomendable la deambulación temprana para que el colon se mueva, porque estas mamitas se van a quejar de estreñimiento, se van a quejar de distensión y pueden también tener problemas de hemorroides por la misma causa. Entonces hay que recomendarles dietas ricas en fibra, tomar mucho líquido, movilizarse, porque es normal que en el puerperio tengan estreñimiento por esa causa. Bueno, el rol fundamental del puerperio es la adaptación psicoemocional de la mamá a este nuevo rol, que pasa a ser, digamos, ella ya a funcionar en torno a su bebé, y la base fundamental también del puerperio es la lactancia materna. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el estado anímico de la mamá, tener como paciencia con estas mamitas en este estado puerperal, sobre todo en las primeras 72 horas. Son pacientes que están cansadas por el trabajo de parto, están estresadas, es un nuevo rol, a veces ellas no saben bien cómo se lacta, cómo se sacan los gases, el bebé llora, entonces están un poco estresadas, están deprimidas, de falta de sueño, están cansadas, entonces pues es para recordarles que hay que tener pues paciencia con estas mamitas, entenderlas, porque es un estado de cambio que las pone un poquito sensibles. Es normal una situación que se llama o conocemos como melancolía posparto o blues o depresión leve, que se da lo que les dije en las primeras 48 a 72 horas, la mamita tiene cansancio, llora fácilmente por cualquier cosa, por todo este proceso, la presión familiar, por el cambio en el embarazo, por el proceso, el cansancio del parto, pero todo esto hay que tener muy en cuenta en esta etapa, quién nos puede darnos signos de que nos va a hacer una depresión postparto, que es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en la mamita pues, postparto. Lactancia, aquí un error, lactancia materna. Bueno, lactancia materna. Estos son los cambios que ya vimos que se dan en la mamita. Así es más o menos el peso de una mamita no embarazada, más o menos tempranamente en el embarazo. Y al final del embarazo vemos que se pone la areola más oscura, es un café oscuro, aumenta. Y este es el proceso, pues primero se da la mamogénesis, la galactogénesis que se da en el embarazo y luego la galactopoiesis que ya es propiamente en el puerperio, que es la producción de la leche. En esto pues no me va a demorar mucho porque yo sé que ustedes más adelante o en otra rotación van a hablar más sobre la lactancia, pero para recordarles que en el puerperio las mamas aumentan su volumen bastante, los lobulillos se crecen muchísimo, aumentan su tamaño, se congestionan, el volumen vascular de la mama aumenta a 400 a 500 cc por minuto de volumen vascular para producir la leche, aumentan los lobulillos, aumentan de tamaño y pues se produce el proceso de la lactancia gracias a todo el proceso de la oxitocina, la prolactina. Entonces aquí para mostrarles un poquito cómo puede aumentar el volumen mamario, se pueden producir estos montículos que ven aquí, que son corpúsculos de Morgoni,
hemoglobin, que son normales, y el color tan oscuro que se puede apreciar en las mamitas que están lactando, y acá ustedes pueden ver los vasos cómo se vuelven prominentes en la paciente que está lactando. Bueno, en la producción de la leche tiene que ver la pituitaria posterior, la anterior y el hipotálamo propiamente. Es un eje que se va manteniendo, produciendo la lactancia. Entonces, es muy importante el estímulo. Se vuelve un proceso endocrino, se vuelve un proceso autocrino, donde la lactancia, donde el estímulo hace que se produzca oxitocina y se produzca la leche, ¿no? Entonces, esto es un proceso, un feedback positivo, digamos, la lactancia hace que el hipotálamo estimule la pituitaria, se produce la oxitocina, se produce la prolactina y la lactancia. Entonces, estas son como las dos hormonas principales en el proceso de la lactancia, la prolactina y la oxitocina. Y es muy importante insistirle a las mamás que la producción de leche depende del estímulo, o sea, de que el bebé chupe. Es un proceso neuroendocrino que se basa en la estimulación del pezón. Acá para que veamos un poquito, esto lo van ustedes a ver en el puerperio, la mamita los 3 primeros días produce una leche que es transparente, luego se va volviendo una leche más blanca y luego ya una leche más amarillita, ¿no? Entonces el calostro, la leche de transición y ya la leche propiamente hecha. Ese primer calostro que es así de un color transparente, amarillito, se da más o menos los 3 primeros días del puerperio. Es muy importante insistirle a la mamá que le dé esta leche porque es una leche rica en proteínas, en inmunoglobulina A, sobre todo, lactoferrina, linfocitos, macrófagos, en fin. Son la leche que más proteínas contiene y más inmunoglobulinas para la protección de las infecciones en el recién nacido, sobre todo de oído, gastrointestinales, respiratorias, en fin. Entonces, a lo que les dije, esta lechecita viene el calostro, luego la transición, que es esta leche más blanquita, más o menos está entre la primera semanita, 2 semanas, y más o menos al tercer, cuarto día hay un aumento brusco en la producción de leche que puede llegar a ser de 600 a 700 centímetros día, es bastante. Y luego viene la leche madura. La leche madura, que es esta, que ya se produce más o menos un volumen de 700 a 800 centímetros diarios y que tienen pues todas las cosas que ya hemos nombrado, vitaminas, proteínas, carbohidratos, lactosa, galactosa, lípidos, fosfolípidos, todo lo que necesita el recién nacido, ácidos grasos, proteínas, caseína, bueno, todo lo que vemos acá, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la vitamina K no se produce o no la adquiere el recién nacido por la leche materna. Por eso a los recién nacidos hay que ponerle vitamina K cuando nacen y hay que asolearlos porque la vitamina D también es escasa en la leche materna. Por eso los recién nacidos necesitan también que les demos solecito y que les pongamos vitamina K porque esas sí no están en la leche. Está muy poca la vitamina D y vitamina K no. Bueno, es un recorderis, que eso lo van a ver después. Bueno, los beneficios para la madre, ya ustedes saben, pues la unión entre mamá y bebé, el desarrollo de la mami, que hace que el útero se contraiga más rápido por la liberación de oxitocina, la mamá recupera más fácilmente su peso pregestacional y también se ha estudiado que la lactancia cumple un rol fundamental en la prevención de cáncer de mama y ovario. Cuando está contraindicada la lactancia, también eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las pacientes que están consumiendo sustancias psicoactivas en el momento, las pacientes con HIV, con tuberculosis activa, que no está tratada, o algunos medicamentos como los citotóxicos, ¿no? Para el cáncer, que ellos, pues sí, está contraindicada la lactancia en esos casos. ¿Cuándo no está contraindicada la lactancia? Cuando la mamita tiene virus de la hepatitis B, pero se le puso al bebé la inmunoglobulina, no está contraindicada. La mamita esté con citomegalovirus, no está contraindicado. Y si hay un herpes simple, pero no está en la mama, no está contraindicada la lactancia tampoco. A no ser que esté pues, en los pezones, en la mama, está contraindicada.
Bueno, entonces la mayoría de medicamentos cuando se secretan por la leche son en pequeñas cantidades, tienen una vida corta, pero generalmente si la mamita está consumiendo antineoplásicos, isótopos radioactivos o sustancias psicoactivas, no se recomienda la lactancia. Bueno, aquí un resumencito que quería reforzarles por qué es tan importante el puerperio. Porque según el estudio de la OMS, el 75% de las muertes maternas generalmente se dan en el puerperio, como son las hemorragias graves, que su mayoría son en el parto, posparto, las infecciones, que generalmente son en el puerperio, las endometritis, y la hipertensión gestacional, que sí se puede dar obviamente desde el embarazo, pero también es muy importante las muertes maternas por preeclampsia, eclampsia en el puerperio. Entonces no se les olvide que esa es la tríada letal: hemorragias, infecciones e hipertensión. Son las tres como patologías más importantes, más frecuentes y que nos producen el 75% de las muertes maternas y se dan principalmente en el puerperio. Entonces, aunque el puerperio parezca como muy sencillo, pues es de cuidado porque es donde más se nos puede, la principal causa de muerte materna. ¿Qué complicaciones podemos tener en el puerperio? Entonces, lo que ya dijimos, las hemorragias, la hemorragia de posparto inmediata y la tardía, que les decía yo que se puede dar por la inserción del sitio placentario, el desprendimiento que puede producir sangrado, las infecciosas que están desde la endometritis, la infección de la herida quirúrgica cuando es una cesárea, las mastitis, las tromboflebitis que también se pueden dar, las infecciones urinarias por la retención urinaria, las complicaciones tromboembólicas por el aumento de la coagulabilidad en las mamitas, de los factores de coagulación. También se pueden presentar patologías respiratorias. También ahorita, pues ustedes saben que con el COVID hemos tenido también muertes maternas, principalmente en el puerperio. Las neumonías, las atelectasias por los procesos, cuando las mamitas tienen procesos quirúrgicos, cesárea, a veces pueden hacer atelectasias, tromboembolismo también. Y lo que ya les había dicho, las enfermedades psiquiátricas, la depresión postparto o la psicosis postparto, también se da. Esas son las principales complicaciones que hay que tener en cuenta en el manejo. Entonces, ¿cuál es la correcta atención de un puerperio? Aplicar las medidas necesarias para mirar que esté evolucionando bien, ¿cierto? ¿Para qué conocemos el puerperio normal? Para detectar los factores de riesgo en el embarazo y estar pendientes de qué no es normal. Ejecutar las medidas profilácticas necesarias, o sea, lo que les decimos a las mamitas, la deambulación, la alimentación, la correcta lactancia para evitar problemas. Y si aparecen, pues diagnosticarlas rápidamente y manejarlas. Esas, digamos que todo eso se cumple en casi todas las cosas, ¿no? Pero más en el puerperio, tener en cuenta todo esto para que sea un correcto manejo de la mamita de puerperio. Que aquí les traje algunas cositas clínicas que son normales en el puerperio que ustedes las deben saber, y es, por ejemplo, esto, el escalofrío. Es normal que cuando ustedes vean una mamita que acaba de tener ya sea parto o sea cesárea, la mamá se queja de escalofrío, y esos temblores pues se pueden dar, a veces se dice que son por los cambios vasomotores o una respuesta neurológica por todo el proceso fisiológico que acaba de suceder. Entonces estas mamitas normalmente pueden tener de un 20 a 25% escalofrío. ¿Qué pasa? Pues espontáneamente. Es importante en la mamá vigilar los signos vitales, la temperatura, la tensión, la frecuencia cardíaca. Lo ideal es que en la primera hora la vigilemos cada 15 minutos, en las segundas 2 horas cada hora y cada 4 horas en las siguientes 24 horas en un puerperio normal. Ya si es un puerperio que sabemos que es patológico porque es una preeclampsia, porque tuvo una hemorragia, pues la vigilaremos más seguido. Porque es importante conocer cómo es el tono para vigilar la involución uterina, saber que sí tiene buen tono, que el útero está donde debe estar, vigilar el sangrado vaginal, insistir en la lactancia materna, y las pruebas que hacemos en el puerperio, por ejemplo, la hemoglobina posparto, solo la hacemos cuando tenemos un factor de riesgo, una anemia, o nos dimos cuenta que la mamá tuvo una hemorragia posparto, o si está asintomática. Generalmente, pues no hacemos control de hematocrito, hemoglobina de rutina.
Entonces, lo que ya les dije. Los loquios, vigilarlos. Loquios es el sangrado, el nombre que se le da a ese sangrado del puerperio. Los entuertos, ¿qué son? Son estas contracciones dolorosas que puede sufrir la mamá los 3 primeros días, que son las contracciones que se dan para que el útero termine de expulsar los restos, y generalmente se produce cuando la mamita lacta, se libera oxitocina y la oxitocina va a contraer el útero, y a veces esto puede ser doloroso, pero generalmente con AINES, con diclofenac, con acetaminofén se maneja, no es realmente tan severo, pero la mamá debe saber que eso puede doler o lo puede tener y es normal. La retención urinaria se puede presentar en el posparto, por lo que ya les comenté, por el edema de la uretra, por el trauma, por la distensión de la vejiguita. Entonces hay que insistirles que orinen. Y el estreñimiento por la distensión, el relajamiento de la fibra lisa del colon. Esas son 4 cositas de tener en cuenta o explicarle a la mamita en el puerperio. ¿Y cómo serían unas órdenes médicas generales en una mamá del puerperio? Inicialmente, pues la hidratación endovenosa, indicarle una dieta rica en fibra, abundantes líquidos, manejarle el dolor, ya sea si fue un parto o fue una cesárea, depende de eso. Vamos a utilizar acetaminofén o AINES o tramadol, dependiendo de la paciente, si es alérgica o no. Importante vigilar el sangrado, insistir en la lactancia materna, los laboratorios básicos que debe tener una mamita que vienen del control prenatal es saber su hemoclasificación, la serología, el VIH, insistirle en la deambulación precoz y que en esa primera vez que la paciente se levante de una cama debe estar acompañada porque tiene alto riesgo de hacer una lipotimia. Entonces no se les olvide cuando la mamita se va a levantar por primera vez que no se esté sola porque se nos puede golpear. Es frecuente que les dé una lipotimia. Bueno, ¿qué cosas podemos o hay que tener en cuenta en el puerperio? Mirar el tipo de sangre de la mamá, mirar el tipo de sangre del bebé, porque puede haber isoinmunización. Entonces, las mamitas que tengan RH negativo, que no estén isoinmunizadas y el bebé sea positivo, de RH positivo, pues se les administra inmunoglobulina anti-D, 300 microgramos. Y bueno, y ya cuando la mamita le damos de alta, generalmente, pues si uno revisa los textos, hay textos que recomiendan que una mamita debe quedarse hospitalizada 3, 4 días, pero por las cosas de los sistemas de salud, generalmente aquí en Colombia, una mamita de un puerperio normal, un parto normal, generalmente se queda 12 horas intrahospitalaria. La mamita de una cesárea se queda 24 horas. Si ha tenido alguna patología, preeclampsia o alguna cosa especial, la dejamos 48 horas y le damos de alta. Ideal que tuviera más días para poder darnos cuenta de la mamá que hace depresión postparto, de las técnicas de lactancia, las infecciones, pero por asuntos pues de las camas, generalmente ese es el tiempo que se quedan con nosotros. Volviendo a repetirle lo mismo, estar pendiente de recomendarle la alimentación, darle suplemento de hierrito y calcio en el puerperio, la lactancia. Es muy importante recomendarles la planificación familiar antes de que la mamá se vaya, eso ya está pues en las normas del Servicio de Salud. El ejercicio físico, los cuidados de la herida, explicarles si las mamás, o sea, sobre las relaciones sexuales, los cambios que pueden tener, y el control que se le da después, siempre se le debe dar a la mamita un control posparto para la mamá y el recién nacido. Anticoncepción post-evento obstétrico. Entonces, ¿qué es anticoncepción post-evento obstétrico? Es la que se realiza después de un parto, ya sea vaginal o por cesárea, o de un aborto dentro de las 48 horas antes de darle el alta. Entonces, esto es una norma que toda mamita que se le da de alta se le debe brindar orientación y consejería de los métodos anticonceptivos que existen antes de darle alta, o por lo menos por los sistemas que hay con sus EPS, garantizarle que sí tenga una cita de control posparto donde se le dé orientación sobre la anticoncepción. ¿Qué métodos tenemos o qué le podemos recomendar a la mamita en el puerperio? El dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, o los DIU, que son liberadores de hormonas, como la Mirena, los implantes subdérmicos, la inyección trimestral, que solo tenga progestágenos, o la mamita que quiere ya una planificación definitiva,
le podemos dar consejería sobre la oclusión tubárica bilateral, ¿no? Entonces, en las mamitas que están amamantando no se recomienda el uso de anticonceptivos que sean combinados para no inhibir la lactancia. La alimentación, bueno, ya lo que hablamos, simplemente para recordarles que tengan buen aporte calórico, proteínico, evitar el alcohol, el café, la nicotina, alimentos ricos en fibra para evitar las hemorroides, ¿no? Que a veces las mamitas piensan que en el puerperio deben tomar solo caldos y cosas que no pueden tomar, leche que no pueden comer. No, hay que insistirle que se alimenten bien para que puedan lactar bien a sus bebés y se recuperen prontamente. Muy importante la atención psicosocial. Esto solamente les traje, fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, como una encuesta a un grupo de mamás, y se encontró de las quejas que ellas normalmente consultaban y decían que en un 32% de las pacientes encuestadas creyeron que necesitaron más apoyo social del que se les brindó. Un 24% manifestó problemas en la lactancia, un 24%. Que reciben una inadecuada educación sobre el cuidado del recién nacido. Un 10% creyó que necesitaba más ayuda con su depresión postparto y que necesitaban más hospitalización, ¿sí? Entonces, estas son como para que tengamos en cuenta que a esta mamita hay que darle apoyo, hay que enseñarle la lactancia, hay que educarla con el cuidado del recién nacido y vigilar la depresión postparto, porque se van con esa sensación de que de pronto no estuvieron bien preparadas para el momento del parto y el puerperio. La depresión postparto, para recordarles nuevamente, se puede dar en los primeros días después del parto, ya sea parto cesárea, por el proceso, por el dolor, por la presión social. Más o menos un 14 o un 23% pueden presentar las mamitas de depresión postparto. Es la morbilidad más frecuente, más o menos afecta a un 13% de las gestantes y más o menos puede tener una prevalencia de por vida de un 10 a 15% en países desarrollados y obviamente más en países no desarrollados. Entonces, una de las afecciones psiquiátricas más frecuentes en las mamitas posparto, es frecuente. Bueno, acá volviendo a repetir sobre el coito, por los cambios que se dan en el embarazo, si el coito se da demasiado temprano, pues puede ser desagradable, doloroso, entonces obviamente la mamá es la que sabe cuándo ya está preparada, pero es recomendable que mientras estén los 40 días de puerperio, pues no se tenga relaciones porque no está todo, la vagina no está todavía bien lubricada, preparada, puede haber dolor, pero se les puede recomendar lubricantes vaginales si la paciente quiere tener relaciones sexuales o se siente ya cómoda o está preparada para ello. Ejercicios, pues recomendarles a las mamitas que hagan ejercicios de Kegel para que recuperen el piso pélvico. Y pues es muy bueno que ellas hagan ejercicio para volver también a recuperar su tono abdominal, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que les haya pues servido esta charla. Si tienen alguna duda al respecto, con mucho gusto. ¿Hay alguna duda al respecto de la charla? No, señora. Bueno, no, doctora. Si todo está bien, ¿saben qué? Nos vamos a ver en la rotación de puerperio y alguna duda, lo que sea de la charla de hoy, pues las vamos a despejar con las mamitas allá directamente. Entonces, pues por ahora los dejo para que sigan con su programa del día de hoy. Y espero pues que les haya servido un poquito para despejar todas estas dudas. Bueno, buen día para todos. Bueno, doctora, Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.